Bienvenidos de nuevo al octavo video de nuestra serie sobre la confiabilidad histórica de los evangelios. Hasta ahora he estado hablando en general acerca de por qué podemos confiar en los evangelios, pero en estos próximos videos los vamos a poner a prueba. En este video nos preguntamos, ¿son Mateo, Marcos, Lucas y Juan consistentes entre sí? Si sus relatos de Jesús son muy diferentes entre sí, entonces, ten motivos para dudar de que se pueda confiar en ellos. Vamos a verlo. Desde la perspectiva de un cristiano, como yo, aferrándose a la creencia de que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que enseña, necesitamos mostrar que no hay contradicciones formales entre los evangelios en absoluto. Pero desde una perspectiva histórica, deberíamos estar dispuestos a aceptar que en general se puede confiar en un documento, incluso si hay algunos problemas o inexactitudes en el camino. Por ejemplo, si encuentras 4 fuentes independientes que describen su experiencia en el Titanic, cuando el barco chocó contra el témpano de hielo, encontrarás algunas contradicciones entre ellos porque las personas tienen diferentes perspectivas y cometen errores. Pero eso no significa que la historia general del Titanic no es cierta. Aún así, mucha gente argumentará que los 4 evangelios son tan inconsistentes entre sí que no podemos confiar en ellos. Los ejemplos abundan. Por ejemplo, la línea familiar de Jesús es diferente entre Mateo y Lucas. Faltan algunos nombres, otros nombres se agregaron. Como ejemplo, Lucas presenta a Elí como padre de José, mientras que Mateo dice que Jacobo es el padre de José. Los 4 evangelios hablan de diferentes personas en la tumba vacía de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el diablo 3 veces, Mateo y Lucas organizan las tentaciones en un orden diferente. Juan tiene a Jesús purificando el templo cerca del comienzo de su narración, pero Mateo, Marcos y Lucas tienen a Jesús purificando el templo cerca del final. Según Mateo, Jesús dio su famoso sermón en una montaña, pero Lucas dice que Jesús enseñó en un lugar llano. En Mateo, un centurión romano le pide a Jesús que sane su siervo paralítico. En Lucas, el centurión nunca visitó a Jesús. En cambio, envió a 2 ancianos a visitar a Jesús para hablar en su nombre. Al considerar todas estas diferencias entre los evangelios, es necesario señalar. Primero, las diferencias no significan necesariamente contradicciones. Aunque los 4 evangelios mencionan personas diferentes en la tumba vacía de Jesús, ninguno de ellos pretende dar una lista completa. En cambio, simplemente se enfocan en diferentes personas. Esto puede parecer una exageración, ya que en cada historia tenemos la impresión de que se nos da una imagen completa, pero ese sentimiento persistente es solo nuestro contexto cultural que valora la precisión. En ese entonces la gente era más relajada con su narración. Segundo, los escritores de esa época no estaban tan preocupados por la cronología, así que no debemos preocuparnos por las tentaciones de Jesús en un orden diferente, o por Juan colocando la purificación del templo mucho antes que los otros evangelios. Podrían haber tenido lecciones teológicas en mente mientras recopilaban el material. Tercero, algunas contradicciones aparentes no son difíciles de armonizar si simplemente piensas sobre ellas por un minuto. Aunque Mateo dice que Jesús dio su sermón en una montaña y Lucas en un lugar plano, podría haber sido un lugar plano en una montaña. Ciertamente, Jesús podría haber enseñado sermones similares en diferentes momentos y lugares. Agreguemos un poco de investigación. El erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson, estudió la redacción griega entre Mateo y Lucas, concluyendo que la montaña de Mateo probablemente significa tierra montañosa, y la llanura de Lucas comúnmente se refiere a una meseta en una región montañosa. Aquí no hay contradicción. En ese sentido, mi cuarto punto con aparentes contradicciones es que a veces solo necesitamos hacer un poco más de investigación. Con respecto al centurión de Mateo y los 2 ancianos de Lucas enviados por el centurión, Leon Morris dice, es mejor ver a Mateo abreviando la historia y omitiendo detalles que no son esenciales para su propósito. Lo que un hombre hace a través de agentes puede decirse que lo hace él mismo. Así que Mateo simplemente da la esencia de la comunicación del centurión a Jesús, mientras que Lucas da con mayor detalle la secuencia real de los eventos. Esto demuestra que los escritores de los evangelios no estaban tan preocupados por la precisión como los lectores modernos. Si leemos los evangelios de acuerdo a su propio estándar, somos capaces de ver que las aparentes contradicciones pueden armonizarse. Otro ejemplo, con un poco de investigación, vemos que las diferentes líneas familiares entre Mateo y Lucas podrían explicarse cuando consideramos que las generaciones comúnmente se omiten. Los nombres se pueden agregar o quitar en las adopciones, matrimonios o transferencias de derechos de herencia. Gran parte de esto son conjeturas, pero muestra que las líneas familiares no son necesariamente incompatibles. Encuentro que la gran mayoría de las aparentes contradicciones se pueden resolver razonablemente, y los problemas restantes continúan desvaneciéndose a medida que aprendemos más sobre el lenguaje y lógica de los autores.
Estas supuestas contradicciones no son tan blancas o negras como las hacemos parecer. Si tomas una Biblia de estudio apologético, las páginas de las Escrituras están llenas con notas en casi cualquier lugar que se te ocurra que contenga una aparente contradicción. Utiliza una cuando tengas la oportunidad y realmente abrirá tu mente para pensar más críticamente sobre los temas en cuestión. También debemos reconocer que es bueno que tengamos diferencias. Si los 4 evangelios suenan exactamente igual, entonces no tenemos 4 relatos. Nosotros tenemos un relato de 4 personas. Al final del día, los evangelios son lo suficientemente diferentes para saber que tenemos fuentes independientes y lo suficientemente similares como para saber que no se contradicen a sí mismos. En el próximo video de esta serie, veremos cómo los evangelios se comparan con lo que sabemos sobre las personas, tiempos, lugares y eventos en los que están situados. Te veo luego.